Buenos días, Grace. ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, querido Nelson. Qué gusto compartir este espacio. Qué hermoso vernos a los años. Como siempre, a usted no le pasa los años. Un saludo a la audiencia de Hablando Claro. Qué lindo poder compartir nuevamente, encontrarnos en este proceso electoral. Qué bien, y que no sea la primera, vamos a tratar de que sea más seguido para que podamos tomarle más el pulso a esto de acá, porque me parece interesante, principalmente con el panorama político que está hoy pintando las elecciones del 20 de agosto. Grace, un gusto de verdad por estar acá con nosotros. Y quisiera empezar por ahí mismo, ¿no? ¿Cuán decisivo será la participación de la mujer en estas elecciones? Bienvenida, Grace. A ver, Nelson, yo creo que lo más importante hoy es entender el momento en el que vive en el Ecuador. Siempre al Ecuador le ha gustado ser los primeros en todo. Lamentablemente hoy somos los primeros en una crisis institucional, en una crisis social y en una crisis de partido. La participación política de la mujer es no lo más importante, sino es un derecho adquirido. Recién pasamos y conmemoramos el 9 de junio, el Día del Voto Femenino en el Ecuador, en nombre de Matilde Hidalgo. Y eso nos da que a seguir reivindicando, a seguir luchando por los derechos de las mujeres, pero sobre todo que las mujeres sigan ocupando un espacio de participación y de representación, porque no todas las mujeres, lamentablemente, que están en los cargos de decisión, representan agendas de mujeres. Hoy, luego de 4 años, luego de un periodo electoral, tenemos nuevamente una lista de 8 binomios presidenciales liderado por una mujer. Pero ahora la pregunta es, ¿esta mujer trabaja, garantiza, ha trabajado, tiene esta lucha histórica por los derechos de las mujeres? Lo iremos viendo en esta campaña corta y sobre todo iremos viendo cuál será el discurso, cuál serán los proyectos sociales en favor de las niñas, niños y adolescentes. Recordemos, Nelson, que invertir en la mujer es invertir en la sociedad. Grace, es una consulta interesante. Todos los focos van a estar solamente en eso. O sea, quiero ampliar un poco el debate porque, por ejemplo, no solamente es que es la única mujer de la papeleta que está frenteando la presidencia, porque el resto de las mujeres están en la vicepresidencia. ¿Es netamente el foco en esa discusión? O, por ejemplo, ¿vamos a estar pendientes de lo que Luis haga en torno a la mujer? ¿O es que también hay que pensar en que va a ser la presidenta de todos? Así es verdad, eso es verdad. A ver, tenemos una papeleta históricamente, por primera vez desde el regreso a la democracia, totalmente paritaria. Eso hay que entenderlo y tenerlo clarito. Liderada uno de los binomios por una mujer. Pero el debate no se centra ahí. Okay. Lamentablemente, al igual que la corrupción, al igual que los derechos de las mujeres, no es una necesidad latente o prioritaria dentro de un país donde 2.200 personas mueren en lo que va del año, donde cada 23 horas les matan a las mujeres y donde 320,000 niños y niñas hoy están en situación de mendicidad en el Ecuador, lo que son carne fresca para el crimen organizado. El debate hoy es no si una mujer está liderando o no, porque eso ya es una regla constitucional y las últimas reformas del Código de la Democracia han establecido que será 50-50 en el próximo proceso electoral. Eso ya está escrito. No hay más debate. Hoy el debate es si los focos, como usted dice, se centrarán en Luisa, pero no por ser Luisa, sino por el correísmo, que es la primera, le guste o no a la gente, es la primera fuerza política en el Ecuador que tiene hoy la mayoría de las prefecturas y alcaldías más importantes de las ciudades en el país, lo cual abastecerá tanto en estructura, tanto en presupuesto. Segundo, era la primera fuerza política dentro de una asamblea destituida donde tenía un alto grado de peso político. Y lo tercero, tiene y mantiene un voto duro que está entre el 25 o 30%. Respondiendo a la pregunta, Nelson, los focos sí van a estar en el correísmo, más no en Luisa, porque desde el 2006 la figura de Rafael Correa sigue siendo la marca institucionalizada de Correa, del correísmo. Tanto así que la campaña se giró en torno a él, en que con Correa estábamos mejor. Y le fue muy bien, ¿no? Y les fue bastante bien y eso yo creo que asumo que estratégicamente pues lo van a seguir manteniendo. Es decir, si tuviste una estrategia y te dio excelentes resultados. Además, Grey que está fresquito. O sea, a veces nos olvidamos. Pasó, ¿qué pues? Ni siquiera, no sé, pocos 4 meses. 4 meses. 4 meses. Así que 4 meses pasó. La campaña va a ser específicamente nuevamente con la imagen del señor Rafael Correa. Ahora, Grace, la gran pregunta. ¿Puede, debe, tiene que RC ganar en primera vuelta?
porque si no en segunda se complica, o cómo ves el panorama. Hay muchos amigos que han pasado por acá y me dicen que RC tiene que ganar en primera, porque si no gana en primera, la cosa se no complica. gana en segunda vuelta. No gana en segunda. A ver, ¿qué dices, Se Grace? repite el escenario del 2021. Para mí esta es una elección. Hasta hoy por hoy, 8:39 del 14 de junio, la elección es en segunda vuelta. Wow. Esta presidencial es en segunda vuelta. ¿Por qué? Primero, gran dispersión de los partidos políticos. Segundo, la crisis de los partidos políticos. Tenemos a Pachacuti, que era la segunda fuerza política del Ecuador, sin candidato presidencial, sin elecciones primarias, y con tanta división que también le ha compartido a la izquierda democrática de alguna forma. Entonces, eso ha permitido dos cosas. Uno, que otros liderazgos puedan posesionarse, como el de Topic, por ejemplo, que es el nuevo, que es el outsider, pero al igual podríamos ver cómo avanza su campaña. No puede ser incluso como la cerveza, mucha efervescencia, pero al final se termina en espuma. Y lo segundo, que la mayoría de los partidos no pasan, por ejemplo, del 20% y necesita obligatoriamente, para poder ganar en primera vuelta, más del 40%. Y hoy ningún partido tiene. Y la mayoría de los binomios presidenciales, los únicos nuevos son la imagen de Luisa González y la imagen de Topic. El resto ya son políticos conocidos. Claro. Ya son políticos conocidos que ya tienen un techo, tanto a nivel partidista, a nivel de imagen como cuadro político. Y también no ha hecho mucho favor los partidos políticos. Si hablamos de 3 escenarios específicos, el primero es del correísmo con más o menos de 25 o 30% de voto duro, pero que no logra garantizar la primera vuelta. Segundo, la centroizquierda, que por primera vez después, desde el 2006, que lo hizo Correa, logra organizar esta gran coalición de las izquierdas, que es un voto a favor, digamos, es un comentario o es una característica positiva para la candidatura de Yacu Pérez. Y en la derecha tenemos 5 candidatos presidenciales que evidentemente dispersa su voto y no hace que se afiancen como una verdadera fuerza política. Por eso habrá segunda vuelta. Y Grace, ¿y qué pasa con el voto? Porque decías hace poquito que precisamente Pachacuti no va a tener presidenciable. Sabemos que por lo pronto la CONAIE marcó distancia con Yacu, le dijo, cuidadito, no vaya a decir que nosotros estamos con Yacu, no estamos con Yacu. Ese voto, ¿para dónde se va? ¿No se iría con RC o no? Se va a dividir, y la dispersión de la CONAIE y Pachacuti le beneficia mucho más del correísmo, pero también a Yacu Pérez, porque Nelson, en el territorio, la gente se quedó 4 años producto del paro de octubre del 2019, claro, paro de junio del 2022, con la idea de que Yacu es el voto de las causas, del ambientalismo, de las mujeres, pero también del voto popular, voto campesino, voto indígena. Hasta que hoy Pachacuti quiere hacer una campaña en territorio para decir, no, Yacu no es del arco iris, pasará a la campaña electoral. Claro, es difícil. Entonces, es súper difícil. Una campaña de 10 días oficialmente y una campaña de un mes y medio extraoficialmente, y le benefician muchísimo estas dos tendencias de izquierda, pero también que tiene mucha base social digamos, en los electorados populares, en los electorados de mujeres. Además, no nos olvidemos que hoy Yacu Pérez tiene un as bajo la manga, que puede enfrentar al correísmo de forma efectiva, la consulta del Yasuní. Hoy la gente todavía recuerda las manos de Correa con el petróleo del Yasuní. Okay. Y eso no se olvida. Además, en Pichincha, la consulta de Quito sin minería por el Chocó Andino. También, esa es una cosa paralela que va a pasar. Y en ese sentido, por ejemplo, Grace, con el tema de las candidaturas y de las presencias, por ejemplo, dices que efectivamente la gente todavía tiene en el recuerdo el tema del voto campesino con Yacu. Es decir, va a ser muy difícil que lo puedan cambiar aun cuando la CONAIE haya dicho no vamos a apoyar a nadie. Entonces, ¿qué pasa con estas candidaturas como la de Topic, que no tiene, o sea, el PANA es recién, o sea, el PANA recién aparece, y hay quienes, escuchaba a alguien decir que porque fue tendencia un domingo ya Topic se volvió presidencial? O sea, ¿qué tan real es eso? Porque si vamos a la lógica, habrá muchos sectores que no sepan quién es Topic todavía. No, totalmente. A ver, ahí yo discrepo un poquito con mi colega, gran amigo, partner, Osvaldo Moreno, quien dice que las elecciones presidenciales no se ganan,
con los trending topics, ¿no? Pero sí posiciona. Es igual que las propuestas. La gente no vota por propuestas, pero te posiciona. Y te pone en un espacio que para muchos en el Ecuador, producto de esta gran crisis, puede estar vacío. Topic es un caso del típico outsider, ¿no? El que construyes para campaña electoral, que necesita de dos características principales, que hoy él lo está haciendo de buena forma. Una correcta comunicación y posicionamiento, y segundo, un partido que no es cualquier partido. Claro. Puede que en la sierra no es importante el Partido Social Cristiano, sobre todo en Pichincha, sacó una buena votación en las elecciones del 2021, pero no es cualquier partido, o sea, no es un reto, no es un mover, es el partido históricamente de derecha que representa o que cogobernó muchísimos años y que llevó a Guillermo Lazo a la presidencia de la República. Entonces, esas características afianzan mucho más la candidatura de Topic. Ahora, las grandes debilidades me parece que tiene que Topic está ahí encasillado en la seguridad. Si bien es cierto, en el electorado la gente dice, sí, seguridad es lo más importante y tenemos un candidato securitista. Claro. Pero ¿y qué viene después? El empleo, la educación, la salud, la creación de oportunidades de alguna forma también son problemas latentes. También la gente, al igual que la seguridad, tiene el empleo como su segunda necesidad más latente. Y si no hablan los candidatos de eso, es probable que solo quede para la seguridad, pero no para los otros aspectos. Claro, eso es interesante porque al final del camino podríamos estar repitiendo lo que nos ocurrió con Lazo, en el sentido de que empezó súper bien con la vacunación y luego ya no supo para dónde más agarrar, y eso es lo que se está vendiendo con el caso de Topic. Pero ¿qué pasa con la gobernabilidad, Grace? ¿Crees que la gente se va a detener un poco a analizar el tema de la gobernabilidad? Me refiero a que, ok, muy interesante, muy chévere, muy Rambo, muy helicóptero, bacán, seguridad, pero ¿quién gobierna detrás de Topic? ¿Cómo va a trabajar con la asamblea? ¿Quién va a poner los asambleístas? El PSC va a sacar por su lado, la Centro Democrático por su lado, el Lucio por su lado. ¿Dónde se respalda a Topic? A eso es lo que vamos. Las fortalezas de Yacu Pérez es que ha logrado tener primero una lista sólida, unificada, lo que le va a permitir la gobernabilidad y lo que le va a permitir hacer una campaña unificada como un solo líder. Okay. Y al tener una campaña corta, y esto dentro de la estrategia electoral, lo más importante es la microsegmentación. Lo más importante son los segmentos a los que pueda llegar tanto la campaña presidencial como la campaña de asambleísta, que también es importante. Así es. Nelson, la gente llega el día domingo de las elecciones, hagamos algo de magia aquí, va a llegar el 20 de agosto, y lo primero que va a hacer es, el candidato que mejor represente o el con el que más se siente identificado va a votar, y las listas de asambleístas igual. Okay. Esto ya ha pasado, y ahora en una campaña tan corta va a volverse a repetir. Entonces la figura presidencial sí es importante. Por eso cuando yo asesoro a algunos candidatos, algunos cuadros políticos que me han dicho, Grace, me lanzo, no, primero yo he dicho, a ver, primero, ¿tienes candidato presidencial? Y segundo, ¿cómo está el número en la papeleta? La Izquierda Democrática, por ejemplo, le apoya a Otto, no hizo sus elecciones primarias, no tiene candidatos a la Asamblea, pero en el caso de haberlo sacado, el número no iba a estar en el recuadro de Otto. O sea, no iba a servir de nada. No iba a servir de nada. Claro. Por más que hagas una buena campaña, salvo que seas Vilma Andrade, que tiene un 70% de conocimiento a nivel del país y que ha sido una mujer históricamente que se ha mantenido en la Izquierda Democrática y que históricamente ha hecho política, podrá solventar, pero el resto de cuadros es muy difícil. Y posicionar una campaña, salvo que tengas una maquinaria comunicacional muy grande, un dinero muy grande, que puedas solventar una correcta comunicación con política, vas a poder solventar, porque la comunicación como tal, sin política, es solo marketing. Ya vemos la candidatura de Daniel Noboa. Grace, pero antes de seguir, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando la gente va al casillero de Topic y tiene ahí el 6, el 3 y la 1? Va a ir a la asamblea, va a ir a darle el voto al grupo de asambleístas que quiera. O sea, ¿va a haber confusión o no? Científicamente no hay todavía un estudio de decir cómo vota la gente, porque es muy irracional, o sea, claro, la gente vota ese rato. Pero dentro del voto histórico, analizando los históricos, en 2021 votaron por Yacu Pérez. ¿Y por quién votaron para sus asambleístas? Por sus asambleístas. Por Pachacuti. Así es. Por eso Pachacuti tenía un grupo, un número de asambleístas importantes dentro del legislativo.
Hoy puede que se repita, en gran medida se va a repetir lo mismo, y por eso es complicado hoy que las fuerzas políticas no hayan logrado hacer alianzas estratégicas dentro del plazo y con binomios presidenciales fuertes. Ahora sí, ¿qué pasa con los demás? Para luego terminar con RC. Noboa, Otto y también Villavicencio, ¿cómo quedan esos cuadros? A ver, me parece que hay dos pelotones en esta elección 2025. El correísmo, Yacu Pérez, Jan Topic, por el correísmo por su voto duro, Yacu Pérez por el conocimiento, Otto Sonargosa por el conocimiento que tiene, pero es una mochila muy pesada la que tiene todavía el gobierno de Lenín Moreno y de una crisis muy dura que vivió el Ecuador y el mundo, que es la de la pandemia. Topic porque está haciendo un trabajo comunicacional importante y porque es el outsider, están en este primer pelotón. Pero viene en el segundo los candidatos con discursos que están alejados de la gente. Por ejemplo, Fernando Villavicencio, que para mí es el candidato de gobierno. Es el candidato, e incluso su lista de asambleístas son quienes han defendido al gobierno de Lazo. De hecho, algunas personas que están ahora trabajando en la campaña de Villavicencio fueron los que trabajaron en la campaña de Lazo. Ya, esa es primicia que me acaba de dar, sí. que ya tengo para mis próximos análisis. Sí. Entonces, eso básicamente es la candidatura del gobierno. Por eso incluso creo, toma esta decisión muy dura para la democracia. Es tan raro que el gobierno, con toda la estructura de gobierno, no haya sacado candidato. Pero bueno, es parte de la democracia de cada país, ¿no? Porque le tiene a Fernando Villavicencio de alguna forma. Entonces, me parece que la corrupción es importante, pero no te da de comer, no te garantiza el alimento a final de mes en las mesas de las y los ecuatorianos. Además, Fernando Villavicencio, según la comunicación y el análisis que estamos haciendo, todavía sigue siendo el papel de asambleísta, todavía sigue polarizando como asambleísta, no se le ve con un discurso presidencial. Okay. Daniel Noboa ya nos ha enseñado que por más dinero que tengas, la política siempre es importante. Sí, siempre totalmente. Es importante. Y me da mucha pena porque parece que está cometiendo los mismos errores de su padre. Su alianza ADN, de alguna forma, es una deuda pendiente que tiene la presidencia en conexión con los Noboa. Es una deuda pendiente a su familia. Me parece que no era el momento adecuado, me parece que hubiese sido un muy buen asambleísta en este proceso y tal vez un posicionamiento o un conocimiento mucho más amplio para el 2025. Todo depende de cómo se lleve este liderazgo, ¿no? Tenemos a Javier Hervas, que tenía mucha expectativa. Es lo que nosotros le llamamos dentro de la construcción, de lo que le llamamos en consultoría política, la construcción de un candidato solo en procesos electorales. Okay. Terminó campaña y se desinfló. Se desapareció. Y tuvo grandes errores políticos, como la desafiliación de la ID, como los discursos en contra de su agenda electoral en entonces, como por ejemplo los derechos de las mujeres, y además la desaparición de estos 2 años. No se le ha visto a Javier Hervas, más que en ciertas entrevistas, pero que causó mucha polémica negativa. Claro, fue entonces, más o menos... me parece que él no va a tener... Grace, es más o menos como cuando le entrevisté, cuando una vez le entrevisté y le dije, bueno, Javier, ¿esto es una decisión de vida o es novelería? Javier me dijo, no, esto es decisión de vida, pero se desapareció 2 años y también ya cambia de partido. Grace, ¿cómo es posible que ya Hervas, alguien me decía, no, ya Hervas es la vieja política, pero ¿cómo? Si Hervas recién apareció, ¿se lo considera tan rápido ya la vieja política? Sí, y eso es por los errores políticos que comete, por los errores comunicacionales. De alguna forma, por ejemplo, si hablamos de Otto y de Yacu, ellos también forman parte y estuvieron de alguna forma en presencia en las elecciones del 2021. Otto como gobierno con Moreno y Yacu en la papeleta. Pero lo que es importante entender es que la comunicación y la política no solo es en elección, sino es post elección. ¿Cuál va a ser tu papel frente a la oposición, frente al poder en el caso de que ganes, o en este caso los outsiders, ¿no? Que Javier Hervas no iba a ser el outsider, podía ser una importante oposición, pero vimos el problema que tuvo con el presidente Lazo con el tema de los impuestos. Entonces era un error tras error, tras error, tras error, y la gente, por eso hoy 9 de cada 10 personas no le creen al presidente y 6 de cada 10 no tienen esta conexión con la política,
porque eso es lo que nos ha mostrado los nuevos liderazgos disfrazados de estrategia electoral. Claro, y esto se evidenció, Grace, cuando hubo este problema. Herbas se molestó, Herbas dijo voy a denunciar y nunca denunció. Y yo me acuerdo que decía, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, Javier, y Javier se olvidó y hasta la fecha lo denuncia. Porque fue una ofensa, se supone que fue una ofensa. ¿Qué pasa con Luisa? ¿Cómo puede el correísmo reinventarse cada vez que lo necesita? ¿Crees que es una reinvención? Aparte, bueno, de que Luisa viene de las bases más fuertes y duras del correísmo, ¿no? Me parece que Rafael Correa, el expresidente, tenía una gran lucha interna consigo mismo por no saber si elegir a lo conocido, que era Andrés Arauz, a lo leal, que es Luisa González. Primero porque ya pasaron un 2014 duro y complicado, cuando con Moreno tuvieron esta gran decepción, ¿no? Y lo segundo, con 2019, perdón, no 2014, 2019. Y segundo, porque Andrés Arauz de alguna forma, mientras Correa en las elecciones del 2021 seguía diciendo que había fraude, él ya salió a alzar los brazos y a decir felicito a Guillermo Lazo. Y eso también se sintió dentro de la base social. Me parece que Rafael Correa adoptó por lo más inteligente para su retorno, como es el objetivo del correísmo en el 2025, ¿no? Que es elegir a lo seguro y a lo leal, que es Luisa González, que representa esa base social del correísmo y que de alguna forma se siente identificado. Segundo, da un voto a las organizaciones de mujeres, posicionando a la primera mujer presidenta dentro de una papeleta de 7 hombres, ¿no? Sin embargo, como le digo, hoy el movimiento feminista, como igual una tercera vía y como un pensamiento político, está dividido, porque hay los feminismos, digamos, más radicales, más a la izquierda, que ven en Luisa González un liderazgo pro vida, y está por el otro lado los liderazgos de la misma Revolución Ciudadana, que aportan a la participación política de las mujeres, pero que tienen que ser orgánicos y tienen que respetar esta decisión de su buró político del correísmo, ¿no? Me parece que va a ser una discusión que se va a mantener en el círculo político en Twitter, pero que no se va a ver en el electorado mayor, ¿no? No se va a ver en territorio, no va a ser una gran pugna de poderes en el territorio. Vi el video ayer de Vinicio Alvarado que había lanzado de Luisa, a pesar de que unos criticaban que sí, que no tiene más iniciativa, que se le acabaron las ideas, pero dentro de lo estratégico, dentro de lo conceptual, quieren recordarle a la gente quién era Correa y que ella representa y por eso fue la bicicleta, ¿no? O sea, fue un símil, hoy ¿no? le preguntan a la gente exactamente, hacer una comparación, pero de un hombre y una mujer. Incluso yo no pensaría que el 2025 pueda ser este binomio en el caso de que todo se le dé al correísmo, Correa, Luisa González, ¿no? Sin embargo, todo está en movimiento, hoy por hoy, como le digo, la elección va a ser en segunda vuelta, se le viene muy difícil al correísmo, porque también tiene un techo y tienen una candidata nada conocida. Claro, pero esta jugada, Grace, que hicieron con Glass, ¿crees que les ayudó al menos a posicionar a Luisa? Esta jugada de Glass y luego Pac, ¿no? Fue un gran acto comunicacional que posesiona, pero que no te da voz. Claro, es lo que hablábamos de lo de Twitter y toda la cosa, ¿no? Que te posiciona, pero no es que al final del cuenta la gente va a decidir. ¿Qué es lo que le haría falta, Grace, al correísmo, por decir, si es que realmente quiere ganar en primera vuelta? ¿Qué es lo que necesitaría? Ay, ahí me la pone difícil, que me contrate, mentira. Ahí me pone... ¡Pila! ¡Pila, Rafael! Ahí me pone un poco difícil. Recién voy a tener encuestas a nivel del Ecuador esta semana, ahí le comentaré. Pero me parece que más certeza, y no solo al correísmo, sino a todos los binomios presidenciales. Si bien es cierto, es importante el conocimiento, es importante la comunicación política, pero también necesitas aterrizar las propuestas. O sea, está muy bien Luisa González, está muy bien Yacu Pérez, está muy bien Topic encuadrado en la seguridad, pero hace falta esa certeza que busca la gente. Si hoy tienes pesimismo, tienes que darle una campaña alegre. Si hoy tienen incertidumbre, tienes que darle certeza. Tienes que plantearle
que le vas a hacer la vida mejor a la gente. Y eso todavía en ningún binomio presidencial lo he visto. Pero Grace, ahí por ejemplo, hablando ya para cerrar la entrevista, en esa certeza que estoy completamente de acuerdo, ¿no crees tú que por ejemplo Topic, cuando lo vemos y dice, sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, se escucha bonito, se escucha bien, pero está la certeza de, híjole, será, no será? Pero en cambio la señora González te dice, ya fuimos y ya hicimos. Y ahí hay como que ese enganchecito de, hay un poquito más de certeza de que ustedes ya algo vieron de lo que hicimos. Nosotros hicimos un análisis cualitativo de por qué la gente votó por el correísmo luego de febrero del 2023. Y la gente decía, sí, pero no es Correa. Claro, interesante. Así de simple. Ese por eso es están el tratando de hacer el símil con Luisa. Exactamente. Muy bien. O sea, sí, lindo, pero no es Correa. Con Correa, o sea, si Correa estuviera en la papeleta... Arrasaba primera ni vuelta. para qué pensar ya, ni para qué pensar. Ni para O qué sea, hacer. sí sería el voto marcado del correísmo, anticorreísmo, y ahí tendrían que las fuerzas políticas unificarse para lograr vencer al correísmo, pero hoy por hoy no es Correa. Okay. Por más que sea lo que sea con Moreno, les quedó la elección clarita. Y eso la gente no se olvida. O al menos hoy habrá un candidato que le recuerde a la gente de que Luisa González, por más leal, no es Correa. Eso es una estrategia, como usted dice, de algún otro candidato. ¡Páguenme! Grace, estamos en contacto para seguir hablando porque es vertiginoso lo que se viene. Chao, Grace, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Nelson querido. Por favor, sígase manteniendo así, denos la receta. Le mando un gran abrazo. Sonreír. Gracias, chao, chao.